Y bienvenidos a este webinar. Muchas gracias por sumarse. Hoy vamos a estar hablando sobre cómo contratar inteligentemente con desafíos técnicos automatizados. Mi nombre es soy Sofía Griorjev, soy analista de producto y diseño pedagógico en Alchemy. Y hoy me acompaña Juanma, que es CTO, COO y cofundador de Alchemy. No sé, Juanma, si querés presentarte un poco, decir algunas palabras para saludar. No, bienvenidos a todos al webinar, gracias por sumarse y muy contento de acompañarte, Sofía, en este webinar. Buenísimo. Bueno, mejor equipo no hay, así que nada, estamos muy contentos de que se sumen. Hoy un poco de lo que vamos a hablar es justamente cómo contratar estos perfiles técnicos que justamente necesitamos que nos demuestren alguna habilidad técnica antes de saber si son el candidato ideal para esa búsqueda que tenemos. Actualmente, esto cómo lo resuelven las empresas, cómo lo resuelven los equipos de recursos humanos. Básicamente lo que hacen es crear alguna consigna, justamente se le llama desafío técnico, en la que el candidato tiene que resolver un problema usando código, o si se trata de algún desafío para algún puesto más de marketing o de ventas, tener que resolver alguna situación problemática de ese tipo de situaciones. Nosotros en Alchemy justamente nos dedicamos a medir habilidades y entrenar equipos, entonces tenemos muchos partners con este tipo de problemas y con este tipo de situaciones que necesitan automatizar. Justamente algunos de los dolores que tienen estas empresas es que al querer hacer estos desafíos técnicos requieren de muchos espacios sincrónicos, ¿sí? Por un lado, hay que coordinar con la persona para que esté disponible en un tiempo y capaz incluso en un espacio en específico. También hay que coordinar con alguien que corrija ese desafío técnico y que tenga el expertise justamente para poder ver si la persona está haciendo algo correcto, y después corregir el resultado final y ver si pudo resolver esa situación problemática. Y esto requiere también mucho seguimiento del candidato, poder ver si está disponible, si le llegó el desafío, si lo resolvió. Hay muchas idas y vueltas, lo que hace que el proceso sea mucho más largo. Em, bueno, también algunos de los desafíos son que justamente quienes están a cargo de estos desafíos técnicos suelen ser los equipos de recursos humanos, que son las personas que están encargadas de contratar a los nuevos colaboradores de la empresa, y muchas veces ellos no tienen este conocimiento específico técnico, por lo tanto les resulta más difícil saber cómo evaluar correctamente a esta persona que quiere ingresar a la empresa, a este puesto en particular. Em, bueno, y también algunos de los dolores es que hay una cierta subjetividad al momento de corregir el resultado de este desafío técnico, porque bueno, necesitamos que una persona justamente analice em, si esa respuesta es correcta, y sabemos que bueno, muchas veces los humanos tendemos a ser subjetivos al momento de corregir, y también muchas veces requiere sacar tiempo de desarrollo y de trabajo a una persona del equipo técnico que es la que tiene ese conocimiento, y capaz tenemos que poner a nuestro tech lead o algún desarrollador senior a corregir las respuestas de candidatos, eh, que bueno, quizá podría ser un mejor uso de su tiempo que esté trabajando en las nuevas funcionalidades de la plataforma o de lo que sea que esté desarrollando, en vez de estar entrevistando personas que quizá sería mucho mejor usar el tiempo de recursos humanos para eso. Bueno, un poco de todo esto es lo que viene a resolver esta nueva herramienta que les queremos mostrar hoy. Pero antes quiero hablar brevemente sobre qué es un desafío técnico, porque quizás yo estoy hablando bueno, como si todos supiéramos qué es. Y me sirve la pregunta que veíamos allá abajo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un desafío técnico y una evaluación en línea? Em, Básicamente, cuando tenemos habilidades muy específicas que requieren ya sea desarrollo o que requieren alguna habilidad técnica demostrada, un desafío técnico lo que te permite es que la persona tenga que resolver un problema
utilizando código en este caso, o quizá escribiendo la resolución a un caso de negocio, em, para que pueda efectivamente demostrar cómo resolvería ese problema. Entonces, la diferencia entre este desafío técnico y una evaluación como la conocemos normal, es que la persona tiene que poner en práctica ese conocimiento y esa habilidad. Claro, Em, ahí como te sumo, Bien, Sofi, que es generalmente, ¿no? Un poco lo que nos pasa en el día a día en nuestros trabajos, ¿no? O sea, no es que tenemos 10 minutos para responder una pregunta, sino que se plantea una situación, un problema, y tenemos que en cierto tiempo, ¿no? Lograr encontrar una solución. Y las soluciones son infinitas, ¿no? Son básicamente lo que a uno se le ocurra. Así que este desafío técnico viene a dar un poco este contexto más de situación real que tenemos en día a día en nuestros trabajos. totalmente. Y eso facilita mucho más la contratación de esta persona, porque sabemos también si hace match no solo con el contenido teórico que tiene que saber, sino que podemos saber si trabaja parecido a nuestro equipo y qué tan necesaria va a ser una curva de aprendizaje para que se adapte y hacer ese onboarding efectivo de esa persona al equipo. Así que bueno, un poco de todo esto es lo que viene a resolver esta nueva funcionalidad que tenemos en Alchimetrix, que es la herramienta que está desarrollando Alchemy. Y bueno, y con esto le doy un poco la palabra a Juanma para que empiece a presentar pantalla y nos muestre un poco cómo funciona. Perfecto, gracias ahí, Sofi. Ahí les muestro, pero está muy bueno lo que plantea. Son muchos los dolores, ¿no? Desde el seguimiento al candidato, subjetividad, incluso en muchos casos mantener el proceso actual, ¿no? Sabemos que muchos equipos de tecnología ya tienen estos desafíos técnicos creados, ¿no? Que se lo mandan a los candidatos, que después el candidato le responde por mail o no le responde y queda el repositorio en algún lado y no está activo. Entonces, todo esto viene a resolver un poco Alchimetrix, ¿no? La plataforma con esta nueva funcionalidad que estamos sacando. Y paso a presentar pantalla. Ahí estoy presentando. Ahí entiendo que ya se ve. Pero bueno, ¿cómo hacemos para usar estos desafíos? Bueno, el primer punto, pero no menor, es ingresar a la plataforma de Alchemy. Básicamente se puede ingresar con usuario y contraseña, crear una cuenta gratuita. Desde ese lado es 100% gratuito, así que no hay problema. Y una vez ingresado a la plataforma, desde a partir de ahí ya pueden empezar a ver, digamos, el perfil de ustedes y de su empresa, ¿no? Entonces, básicamente ingresado van a tener un home como el que están viendo y desde acá, ingresando por el sidebar en crear una evaluación, vamos a comenzar a hacer este proceso de crear una evaluación asincrónica en, digamos, menos de 2 minutos, que es lo que lleva crear una evaluación. El primer punto al crear una evaluación es ponerle el nombre, así que vamos a ponerle el nombre de desafío técnico en este caso. El segundo paso, en el caso de de querer utilizar evaluaciones en línea que ya están disponibles del lado de Alchemy, acá podríamos seleccionarlo. Como no es el foco de este webinar, nos vamos a pasar y nos vamos a ir directo al paso 3, que son las preguntas adicionales que le podemos agregar a una evaluación de forma totalmente customizada, ¿no? Dentro de esta sección nos vamos a encontrar con el desafío asincrónico. Estos desafíos asincrónicos proponen 3 modalidades, ¿no? Tenemos la modalidad de programación, la modalidad de marketing y la modalidad de caso de negocio. Cada uno de estas modalidades está pensado y tabulado justamente para resolver este tipo de desafíos, ¿no? Ya sea para casos típicos de marketing, casos de negocio o casos de programación como el que vamos a simular en este caso, ¿no? Primer punto que tenemos que hacer acá es agregar el PDF con el desafío técnico que tenemos creado del equipo técnico o el que ya tengamos disponible, ¿no? En este caso, lo bueno es que podemos usar el mismo desafío técnico que ha venido usando el equipo
sin necesidad de pedirles que cambien su proceso, ¿no? Entonces, esto es muy fácil de adoptar. Desde acá se puede sencillamente elegir el desafío técnico, y acá te muestra justamente el desafío que elegimos. Y el siguiente punto es ajustar las rúbricas de corrección. Ya hay un estándar en cuanto a las rúbricas, lo podemos dejar así, o si no, lo podemos directamente ir ajustando en función de lo que requiramos, ¿no? Que querramos ver en el código que va a resolver el candidato. Estos 4 ejes son los ejes estándar que están tabulados para, digamos, poder definir qué tan bueno o malo es el código de un desarrollador, ¿no? Vemos el eje de funcionalidad, de mantenibilidad, de legibilidad y de eficiencia dentro de esto, y esto obviamente lo podemos setear como nosotros querramos, lo podemos dejar como estaba estándar, y básicamente de esta manera podemos customizar incluso la corrección, ¿no? ¿Qué nos importa? Código mantenible, código legible, que el código sea funcional, podemos obviamente ajustarlo en función de lo que querramos, e incluso podemos agregar, digamos, comentarios adicionales para que después el agente de AI que está, digamos, entrenado justamente para corregir estos desafíos técnicos, considere, ¿no? Podemos decirle, digamos, considera si la estructura del código es correcta, digamos, como comentario adicional. Una vez guardado, ya nos aparece que esta sección fue agregada y podemos pasar al paso final, que es el paso 4 de revisar lo que hemos hecho y configuraciones adicionales en el caso que querramos, ¿no? Acá podemos ver el desafío asincrónico, que es la única evaluación que estamos agregando, ¿no? El único test que estamos agregando en esta evaluación. Y acá abajo tenemos todas las configuraciones adicionales, que son bastantes, que te permite customizar incluso todavía un poco más esta evaluación. Pero básicamente desde acá ya podemos abrir la evaluación, y esta evaluación nos va a crear justamente una evaluación con el desafío técnico asincrónico. Entonces ahí la plataforma lo crea, y una vez que este desafío esté creado, acá vamos a poder, dos opciones: o podemos compartirle el link de invitación a las personas que querramos invitar. Este link incluso lo podemos poner en nuestra job description, en LinkedIn. Podemos hacer un post y decir, che, si estás interesado, puedes aplicar acá, y este link directamente los va a llevar a cada candidato a este desafío y poder intentar resolverlo, ¿no? Entonces, una forma, y por otra forma es invitándolos por mail, ¿no? Donde básicamente podemos poner el nombre, apellido e email de las personas que querramos invitar a este desafío. Una vez hecho esto, vamos un poco a comentar, porque no lo vamos a reproducir acá, ¿no? Pero ¿cuál es la experiencia del candidato? Básicamente el candidato va a recibir un mail donde se le va a decir que está siendo invitado, y donde en esta invitación tiene que resolver un desafío técnico, un desafío de marketing, de caso de negocio, previamente a iniciar el examen, ¿no? Le va a establecer, le va a compartir el PDF del desafío técnico, le va a decir el tiempo que tiene para resolverlo, y el candidato desde ese link se va a poder poner a trabajar, ¿no?, en resolverlo. La plataforma acá se encarga de todo el seguimiento del candidato, de mandarle reminders, de decirle que le queda poco tiempo, de decirle que tiene que entregar este desafío. Todo eso se encarga la misma plataforma. De vuelta, uno de los grandes dolores, ¿no?, que tiene el equipo técnico, ¿no?, que tiene que estar haciendo este seguimiento, o a veces lo tiene que hacer el equipo de recursos humanos. Todo este seguimiento se encarga directamente la plataforma, y una vez que el candidato lo resuelve, entra al link que fue enviado por mail, y desde ahí puede compartir, ya sea tanto el PDF que haya generado, o en el caso de un desafío técnico va a poder compartir el repositorio con el código con el cual solucionó este problema. Entonces, hasta acá, básicamente creamos el desafío, lo compartimos y el usuario lo resolvió, ¿no? Esto fue un poco lo que hemos hecho hasta este momento. Creo ahí, Sofi, que no sé si tenés alguna duda de tu lado, pero si no, podemos pasar
básicamente a, bueno, cuando el candidato lo resuelve, ¿no? Y cómo la plataforma lo corrige y qué output ofrece, digamos, para tanto el equipo de recursos humanos como el equipo técnico. Totalmente. Un poco primero, bueno, me gustaría hablar desde el lado del candidato, porque hasta ahora hemos visto que claramente es muy sencillo crear un desafío técnico desde la plataforma de Altimetrics, pero nos da un poco de duda cómo, qué diferencia tiene, ¿verdad?, resolver este desafío técnico usando la plataforma con esto que ya veníamos hablando desde el principio de este webinar, ¿no? Quizá la persona antes tenía que ir presencialmente o tenía que estar observada por otra persona mientras resolvía el desafío. Acá, en este caso, como bien explicaba Juanma, le llega un mail a la persona con la consigna, que la consigna es este PDF que nosotros adjuntamos en este primer paso de crear el desafío técnico. Le llega la consigna y tiene un determinado tiempo, digamos, es el tiempo determinado, ¿no? Pero digamos una semana, ¿no? Entonces, la persona, en el tiempo que está disponible y que tiene tiempo justamente de ponerse a pensar cómo resolver ese problema, lo hace, ¿sí? De manera asincrónica. Y una vez que tiene el resultado, si es en un caso de programación, lo carga en un repositorio, en este caso podría ser GitHub, y al hacer público ese repositorio, copia el enlace, ese mismo enlace que quizás le compartiría al equipo técnico para que corrija lo que hizo, se lo manda, lo pega en Altimetrics y eso lo corrige la inteligencia artificial. Entonces, no solo es muy fácil para el candidato que puede elegir su propio tiempo, puede elegir su propia herramienta en donde resolverlo y solamente tiene que pegar un link, sino que también después es muy fácil para el equipo de contratación que no tiene que poner a alguien a corregir eso que hizo el candidato, sino que la inteligencia artificial ya lo corrige en base a eso que estaba configurando Juan, la verdad, cuando configuraba la rúbrica. Eso significa que en dónde va a poner el ojo la IA al momento de revisar este código. Siempre, bueno, como decía Juanma, siempre le ponemos más peso a la funcionalidad. Lo que queremos justamente es que el código resuelva el problema que se estableció, pero también quizá queremos contratar a alguien que haga más eficiente nuestro código, el código que ya fue escrito, y bueno, quizá le damos más porcentaje a eso, dependiendo el caso de qué es lo que queremos medir. Así que bueno, justamente después de tener este pantallazo que nos da la IA, ahí podemos consumir esta info que nos trae Altimetrics. No sé, Juanma, si me querés hablar un poco sobre después cómo podemos hacer para elegir al mejor candidato luego de hacer, supongamos que hicimos el desafío técnico a 10 personas. ¿Cómo hacemos después para ver estos resultados que nos da la IA? Perfecto, Sofi, excelente. Tenemos ya preparados, ¿no? Dos desafíos con resoluciones. Vamos a ingresar a uno que tiene ya dos candidatos, en el cual se resolvieron justamente este desafío técnico. Acá básicamente lo que hacemos es ingresar un dashboard. Este dashboard nos presenta, ¿no?, las personas que lo resolvieron y ya automáticamente la plataforma, digamos, corrige y se encarga de sumarizar toda la información en un número, ¿no?, en un dato, ¿no? En este caso tenemos una persona que soy yo mismo, ¿no?, que resolví el caso a un 50%, y de vuelta soy yo mismo que resolví el caso a 0%, ¿no? Entonces, desde la misma evaluación podemos entrar a este dashboard y empezar a revisar, digamos, cada uno de estos candidatos. Cuando entramos a un perfil específico de un candidato que haya resuelto, podemos ver no solo la información del candidato, podemos ver todas las evaluaciones en las cuales participó acá arriba a la derecha, y adicionalmente podemos ver justamente este caso, ¿no? Este caso que le compartimos, este desafío asincrónico, con la nota que obtuvo este candidato del 50%. Y acá es donde todo esto empieza a tener sentido, ¿no? O sea, le compartimos la plataforma, sí, resolvió el problema del seguimiento, mantuvo el mismo proceso, todo, pero acá la plataforma de forma, no, o sea, de forma objetiva, ya con las rúbricas seteadas y todo,
se encarga de corregir el código del candidato y se encarga de dar un resumen, ¿no? Y acá es un poco donde empieza a tener el gran valor agregado, ¿no? Acá podemos ver toda la información sumarizada en una simple pantalla, donde podemos ver tanto desde el desafío, ¿no?, que se propuso, cuáles fueron las rúbricas seteadas, los comentarios adicionales, y desde acá mismo podemos ver justamente el repositorio, ¿no?, que la persona entregó, que ahí me voy a pasar de pantalla, ¿no? Pero básicamente esto es lo que recibiría el equipo técnico, ¿no? Recibiría esto y se tendría que empezar a descargarlo, a compilarlo, a correrlo y empezar a ver realmente qué hace el código que le compartió el candidato para entender cómo lo resolvió. Todo esto te lo resuelve directamente la plataforma, ¿no? Entonces la plataforma te termina justamente diciendo, ok, este desafío recibió un puntaje de 50%, pero no te da solamente el puntaje, sino que adicionalmente te da todo el detalle de cómo llegó a ese 50%. Acá te dice, a nivel funcionalidad, recibió 4 puntos de 10, ¿no? Y te explica, ¿no? ¿Qué pasa? Yo la solución que justamente resolví mi propio desafío técnico, pero hice solo el backend. No resolví el frontend, no seguí las pautas del desafío y solamente resolví la parte del backend, ¿no? Entonces acá justamente te dice y te da un detalle de que se resolvió el backend, que cumple con los requerimientos que le había pedido a nivel patrones de diseño y automapper, todas cosas muy técnicas que se pedían en el desafío. Sin embargo, fíjense que detectó muy fácilmente cómo no hay ninguna implementación del lado del frontend, ¿no? Que también era un requisito. Por eso justamente me da un puntaje muy bajo, ¿no? Porque me dice, che, resolviste menos de la mitad del desafío. Y por otro lado, la parte de mantenibilidad sí me dice, ok, el código del backend, la forma como lo resolviste es muy mantenible, ¿no? Está muy bien resuelto, está muy bien estructurado, se crearon los DTO, se creó todo lo que se tiene que crear, entonces me da muy buen puntaje, por eso llega a este 50%. Y adicionalmente te termina dando info adicional, ¿no? Por ejemplo, hay una info muy interesante que es ayuda AI, que es el mismo agente está entrenado para intentar identificar si ese código lo resolvió una persona o lo resolvió una inteligencia artificial. Así que justamente detecta nombres típicos y comentarios típicos que suele agregar la inteligencia artificial y te da un puntaje de cuánta ayuda recibió esa persona de la inteligencia artificial y te termina justamente dando información adicional sobre eficiencia y legibilidad, que si bien no están en la rúbrica, no fueron considerados en este puntaje, pero adicionalmente los corrige y te da esta información. Y por último, pero creo que es la parte más interesante, todo esto lo analiza y te sugiere las preguntas que deberías utilizar en la entrevista, ¿no? Para poder entender este desafío que resolvió el candidato. En este caso, nos propone cuál fue el mayor desafío al implementar el patrón, ¿no?, de repository en este proyecto. ¿Cómo planeabas integrar el frontend de este backend? Porque no lo hiciste, ¿no? ¿Y qué consideraciones tuviste al definir la estructura de tu proyecto, que es uno de los puntos fuertes justamente de esta entrega? Todo esto la plataforma lo corrigió, lo hizo de forma automática y básicamente ya sabemos qué candidato está preparado, qué parte de la resolución hizo de forma correcta y de forma incorrecta, ¿no?, la parte del frontend que no termina resolviendo. Todo esto sin necesidad de pedirle al equipo técnico que nos ayude, que lo corrija, que haga seguimiento. Así que desde acá ya podemos tomar una decisión y decir, sí, este candidato, ok, pasa el challenge, que tenga una entrevista y que la entrevista se haga mucho foco en por qué no resolvió el frontend. No sabe esa tecnología, sí la sabía pero no le alcanzó el tiempo, no se dio cuenta. Entonces básicamente desde acá ya tenemos muchísima información para en una entrevista poder ser muy concretos y entender si el perfil es adecuado, ¿no?, para lo que estamos buscando. Así como tuvimos Bueno, este caso. Sí, ahí Sofi creo que me querías comentar algo. sí, bueno, justamente
me parece que quedó súper claro cómo, de punta a punta, ¿verdad? Cómo funciona todo el proceso, cómo podemos crear primero este desafío técnico, cómo la persona lo resuelve y después cómo podemos consumir esa información para tomar decisiones informadas justamente con respecto a quién podemos contratar. Y bueno, ya empecemos a tener algunos comentarios. Primero que nada, muchas gracias a todos por sumarse, por comentar. Eh, Tenemos a Charles que nos dice que ya trabajó con Alchemy. Justamente en Alchemy lo que hacemos es, por un lado, medir habilidades, pero también entrenar equipos. Así que agradecemos mucho a Charles por su saludo. Y también invitar a que comenten, a que participen. No solo si ustedes tienen una empresa, quizá como Paulina, que nos pregunta, ahora paso a responder, pero también si son como Charles, que quizás son candidatos en algunas búsquedas así que requieran desafíos técnicos, ¿qué les parecería a ustedes resolver un desafío técnico así? ¿Les resultaría interesante? ¿Les resultaría, no sé, coméntenos y también qué preguntas tienen tanto del lado de la contratación como del lado del candidato, como del contratado, digamos. Respondiendo a lo que preguntaba Paulina, no solo sirve para candidatos técnicos de tecnología, sino que también tenemos la opción de hacer desafíos técnicos que sean de casos de negocio. Eh, Esto, por ejemplo, se construye de la siguiente manera. Se crea una consigna en PDF en la que el candidato tenga que resolver un problema de negocio. Ejemplo, la sucursal X tiene este problema, no recibe suficientes pagos para X producto, estos son los KPIs, estos son, no sé, los datos que tenés que analizar, estas son las herramientas que tenés para analizarlo, ¿cómo lo resolves? ¿Verdad? Y según algunas preguntas guía, la persona tiene que resolver este caso de negocio. Y lo que pasa en ese caso es lo mismo que pasa con el desafío técnico, con la diferencia de que la persona no va a tener que escribir código claramente, sino que va a escribir su respuesta en un archivo, va a descargar su respuesta como PDF y va a mandar ese PDF a Alchemy y nuevamente la IA va a corregir en base a una rúbrica que ya preestablecimos al momento de construir esa evaluación. Así que eso en respuesta a Paulina, quizá, bueno, si nos querés contar para qué la podrías usar, si tenés algún caso de uso en el que te interesaría usar estos desafíos técnicos. Eso, Eh, eso es súper importante. Tenemos también preparado, digamos, un caso no técnico, ¿no? Muchos equipos lo usan también para estos casos de negocio, ¿no? Y estos casos de marketing donde, che, tenemos este problema, ¿no? O sea, un problema puede ser hipotético o no. Nos gustaría ver cómo lo pensás, ¿no? ¿Cuánto investigás? ¿Cuánto te lográs empapar en ese problema? Y justamente, al igual que el desafío técnico, están las rúbricas preparadas justamente para resolver esto, ¿no? Y tenemos un agente entrenado específicamente para lograr identificar de la solución del candidato qué, qué tan creativo fue, qué tan bien hizo el diagnóstico, qué tan bien resolvió, ¿no? este caso. Y de vuelta, ¿no? Te soluciona todo ese problema de corrección y te logra dar una métrica, que a veces eso es lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos concentrar todo en una métrica y lograr decir, bueno, entrevisto a estos candidatos, ¿no? De estas 10 personas, estos 3 candidatos es donde voy a poner mi foco y mi esfuerzo eh, como para comenzar, para continuar la búsqueda de esa persona que va a ser un posible colaborador de la empresa. Totalmente. Y un poco esto nos lleva a hablar em, sobre si es necesario tener conocimientos técnicos para usar esta herramienta y para poder evaluar de esta manera a nuestros candidatos, teniendo en cuenta sobre todo que este tipo de evaluación nos da un insight mucho más profundo en tanto a las habilidades técnicas de la persona, mucho más que lo que podría hacer una pregunta múltiple choice, por ejemplo, en el que estamos evaluando quizá un conocimiento más teórico, sino que acá necesitamos que resuelva el problema, ver cómo lo resuelve todo esto que decía Juanma hace segundos nada más. Y bueno, la respuesta a esta pregunta que vemos en pantalla es que no. Como vimos,
para lo único que se requiere conocimiento técnico es para construir el desafío, que bueno, es justamente para construir un problema que haya que resolver, sí vamos a necesitar, si somos, por ejemplo, de un equipo de recursos humanos, vamos a necesitar ayuda del equipo técnico para saber qué es lo que hay que evaluar. Pero una vez tenemos eso resuelto, es simplemente cargarlo a la plataforma, enviárselo a la persona que tiene que rendir y después analizar los resultados es algo que se puede hacer completamente, dado que los resultados están bajados a tierra en texto, entonces podemos ver en qué se equivocó la persona e incluso como nos mostraba Juanma, nos da preguntas que le podríamos hacer al candidato en una próxima entrevista para un poco para saber cuál fue el proceso de pensamiento de la persona al momento de hacer al momento de resolver ese desafío técnico. Y una pregunta que nos hacen mucho también es, ¿cómo construimos un buen desafío técnico? Eh, y bueno, un poco de esto lleva, primero que nada, a hacer algo que sea, valga la redundancia, desafiante, pero que también puede resolverse de muchas maneras, que sea lo suficientemente abierto para que la persona pueda usar sus propias estrategias, pueda usar diferentes herramientas para resolverlo. Eh, y también un poco decirles que desde Alchemy somos un equipo que no solo estamos desarrollando esta herramienta para que ustedes puedan autogestionar estos procesos, sino que también ofrecemos un servicio de apoyo y de co-construcción con ustedes de este tipo de situaciones que sabemos que son muy importantes para ustedes. Entonces, bueno, si ustedes quisieran tener una conversación con nosotros, saber qué podríamos construir en conjunto, pueden, bueno, pueden escribirnos al mail de contacto@alchemy para pedirnos em, una demo y una conversación más profunda sobre su caso en particular. Bueno, Vanessa ahí nos saluda primero, hola Vanessa, y después nos pregunta si hacemos soportes de campus virtuales. Le dejo a Juan a ver si puede responder esta pregunta. Sí, o sea, depende para dónde la llevemos, pero generalmente, a ver, hay muchos campos virtuales en donde es necesario acompañarlos, ¿no? A estas personas que se van capacitando por medir habilidades, ¿no? En ciertos momentos, ¿no? Y validar que tal lección fue aprendida o fue validada, ¿no? Mismo a la parte de automatizar toda la parte de, de calificación, ¿no? De las personas. En todo esto sí, obviamente la herramienta de Alkimetrix sirve tanto para desafíos así técnicos de forma más asincrónica que estuvimos viendo recién, como también todo lo que es la parte de evaluaciones online, ¿no? Que eso es otro bucket que está disponible, pero justamente sirve para tanto caso de evaluar habilidades por ahí más teórico-prácticas, así como también poder validar y certificar, ¿no? Ciertas habilidades en las personas. Así que si lo llevamos para ese lado, sí, toda la parte de dar soporte a campos virtuales se puede hacer directamente desde Alkimetrix, ¿no? Y acá, Sofi, déjame tomar, ¿no? Y me voy a mover acá rápidamente. Me voy a mover a el otro caso, ¿no? Para ver justamente un caso donde tuvimos un caso donde se resolvió por la mitad y tenemos un caso en donde se resolvió directamente al 0%. Y acá podemos ver que justamente en este caso se terminó cargando un repositorio cualquiera, ¿no? Y la verdad que no tiene ni sentido revisarlo. Entonces, básicamente acá también la plataforma nos identifica que la solución propuesta no aborda el desafío, ¿no? Se le pidió Angular y resolvió algo en Java. Básicamente, la plataforma misma ya este candidato lo evalúa con un puntaje de 0. Mismo sugiere preguntas, obviamente nunca vamos a llegar a una entrevista probablemente con un candidato que no cumplió con las especificaciones, ¿no? Pero justamente le pregunta, che, ¿tenés experiencia en Angular y Net? ¿Por qué resolviste en Java algo que te pidieron en otro lenguaje? Entonces ya la plataforma se encarga de todo esto, que es muy, digamos, automático. Y acá voy a volver y voy a justamente ir al caso, ¿no? En el caso de que no tengamos
en el caso de que no tengamos, de que tengamos un desafío que no sea técnico, ¿no? Y tengamos un desafío que sea no técnico, vamos a poder justamente también evaluarlos, ¿no? Y acá vamos a ver la diferencia. En este caso, principalmente se va a dar en las rúbricas, ¿no? En este caso, las rúbricas que tenemos, que esto es un desafío no técnico donde lo podemos revisar, ¿no? Pero básicamente es un desafío en donde se le pidió al candidato, ¿no? Fue un caso de negocio donde se le pidió que optimice los costos en una cadena de suministros, se le da un cierto contexto, se le piden ciertas tareas y básicamente esto es lo que recibe el candidato y a la hora de resolverlo justamente se ven diferentes rúbricas, ¿no? Se ve una rúbrica de diagnóstico, de creatividad, de impacto. Todo esto a la hora de crear el desafío te va explicando qué significa cada cosa y cómo lo va a terminar midiendo la plataforma. Y también sirve, ¿no? para corregir estos casos. Entonces, básicamente, tanto para desafíos técnicos como para desafíos de casos de negocio, de marketing, la plataforma los puede manejar y te ahorra este tiempo de tanto la corrección como el seguimiento, acompañamiento al candidato y básicamente te deja a vos únicamente tomando decisiones, que eso es donde más valor agregamos con nuestro tiempo. Ahí dejo de compartir entonces y bueno, justo Buenísimo, ahí Juanma, mira, llegó el sí, sí, comentario ahí justo de... iba a decir eso, que qué buen timing justo estabas mostrando y bueno, Paulina, esperamos poder responder tu pregunta. Si tenés alguna pregunta más específica quizá, yo un poco puedo contar de un caso en construcción que estamos haciendo bueno, con un banco muy importante de Argentina, en el que justamente lo que quieren evaluar es el diagnóstico y la planificación en cuestiones de venta consultiva y para eso estamos usando los desafíos asincrónicos, en el que, bueno, justamente, primero que nada, construimos este PDF que les mostraba Juanma, que no es específicamente ese que les mostró, pero es uno parecido, en el que se le da una situación a la persona, se les pone en contexto, se le dan datos, y después se les hacen algunas preguntas guía, justamente para que la persona pueda resolver ese problema. Y después, la inteligencia artificial está entrenada para, en base a esa rúbrica que le pusimos, de qué tan bien diagnostica el problema, qué tanto innova en la solución que propone, qué tanta creatividad utiliza y qué impacto tiene su solución, no solo en la situación en particular, sino también en el negocio. Em, Teniendo en cuenta todo eso, la IA nos va dando algunas conclusiones sobre, bueno, cómo fue su desempeño en ese tipo de habilidad. No sé, Juanma, si podemos contar algún otro caso de éxito ya más del lado más técnico. Claro, del lado más técnico, hay una software factory muy conocida también de Argentina, que el equipo de recursos humanos, creo que el principal problema que tenía, me atrevo a decir, era que el equipo técnico ya tenía sus desafíos creados, sus desafíos técnicos creados, y no quería moverse, no quería mover su proceso, ¿no? Le gustaba evaluar de esa manera, pero bueno, eso traía aparejado demoras en los procesos, que las correcciones no las hacían a tiempo, que se perdía, ¿no? Que mandaba un mail el candidato, que se lo mandaba a Recursos Humanos tenía que reenviar el mail, de pronto ese repositorio no estaba abierto, entonces volvía toda la cadena de mail, ¿no? Y se hacía como bastante complicado el ida y vuelta. Y esta herramienta vino a solucionar esto, ¿no? Mantiene el proceso del equipo actual, mantiene los desafíos técnicos y básicamente el equipo de recursos humanos se puede autogestionar, ¿no? Que eso es lo lindo. Entonces, solamente cargando el desafío técnico, básicamente ya los candidatos pueden resolverlo. Mismo los candidatos
al resolverlo dentro de las configuraciones adicionales, reciben automáticamente una devolución, que eso también es súper importante, ¿no? Un candidato que lo resuelve, si está activado la parte de que el candidato pueda ver el puntaje que se sacó, apenas está corregido, tiene una devolución. Y eso es un valor agregado muy fuerte, ¿no? A una persona que le dedicó un tiempo a resolver algo, le dedicó probablemente algunas horas de su vida a resolver algo para un proceso, poder tener un feedback automático, ¿no? Donde te diga, che, resolviste y tenés un score del 70%, 40%, ya baja mucho ansiedades y hace que la persona, mismo si lo resolvió mal, ya sus expectativas ya estén alineadas a lo que probablemente pase, que resuelve mucho y alinea mucho la marca empleadora, ¿no? O sea, digamos que sabemos que todo ese proceso de darle un feedback al candidato es súper necesario, pero también consume mucho tiempo. Entonces, esta Software Factory lo empezó a implementar y justamente los primeros feedback que nos comentaron fue la rapidez, ¿no? Que lograban que todo este proceso se mueva, cómo rápidamente lograban identificar a los candidatos que realmente tenían las habilidades necesarias e incluso le hicieron ahorrar muchas horas a los desarrolladores, ¿no? Donde en lugar de estar corrigiendo desafíos, se encargaban a desarrollar, que es principalmente su core de trabajo. Así que ese fue el principal feedback que recibimos y creo que fue creado para eso, ¿no? Fue creado para eso y para que todos tengan esa oportunidad, ¿no? De demostrar esas habilidades y de ser medidos con la misma vara, que también es súper importante. Totalmente. Y no solo eso, sino que también para facilitarle el trabajo al equipo de recursos humanos, que no solo tiene, ya no tiene que estar todo el tiempo comunicándose con el equipo técnico para corregir, sino que también de repente tienen todos los resultados en un mismo dashboard y pueden, bueno, comparar los resultados de una manera mucho más sencilla. Bueno, acá una pregunta que se nos presenta es, ¿cuál es la diferencia entre un desafío técnico y una pregunta de código? Si ustedes vienen siguiendo un poco estos webinars y ya un poco conocen el trabajo de Alchemy, sabrán que dentro de las evaluaciones, entre muchas comillas, más tradicionales que tenemos, evaluaciones en línea, hay algunas preguntas que son de código. Estas preguntas lo que te permiten es también establecer un problema que se tiene que resolver escribiendo código, pero la persona tiene que escribir en vivo dentro de una consola que se presenta en la pantalla y resolver el problema inmediatamente. Entonces, en estos casos, que también son desafíos técnicos, pero son sincrónicos. Entonces, esa es la principal diferencia, que bueno, la persona ya no tiene tiempo de analizar el problema, sentarse tranquila y resolverlo a su tiempo, sino que, por ejemplo, te decimos, bueno, tenés 30 minutos para escribir un código que, eh, no sé, te permita ubicar en un mapa a dos personas, no sé, digo. Entonces, la persona tiene que escribir el código en el momento y eso un poco, si bien está genial para evaluar habilidades puntuales, técnicas, no te permite ver cuál es el proceso de la persona cuando le das su tiempo para pensar, que así es como muchas veces se va a comportar realmente en el momento en el que tenga ese trabajo. Uno cuando trabaja como desarrollador tiene tiempo para pensar, tiene tiempo para preguntarle a un colega, tiene tiempo también para equivocarse y refinar ese código. Eh, Así que, bueno, esa es un poco la diferencia entre las dos formas de evaluar código que tenemos. Eh, También podemos pasar al comentario que nos pone Vanessa, que dice que bueno sería como profesionales tener prácticas de esto sin estar en un proceso de contratación, una comunidad de práctica. Bueno, dentro de Altimetrics, si ustedes entran como candidato, ya tienen algunos desafíos que no son exactamente como el como el que estábamos hablando, pero hay algunos desafíos técnicos que ustedes pueden cursar
y ya tener cierta práctica en ser evaluada en línea. Y también, si uno lo resuelve de una manera satisfactoria, pueden tener también el certificado de que resolvieron un desafío, por ejemplo, en Excel, en inglés y en habilidades técnicas de programación, como por ejemplo, no sé, programación orientada a objetos, pueden certificarse y un poco ir practicando para estas instancias en las que se los evalúa para un proceso de contratación. Así que qué bueno que lo traigas, Vanessa, porque también nos interesa mucho hacer llegar estas herramientas no solo a las empresas, sino también bueno, a los candidatos que están buscando trabajo. Em, bueno, un poco Hay podemos una, hablar también sobre... sí, Sí, Juanma. hay una pregunta adicional ahí de qué tan customizable o cuánto lo podemos meter en nuestro proceso, estos desafíos asincrónicos, si ya estamos utilizando, ¿no? Alkimetrics. Básicamente, este desafío asincrónico lo podemos ubicar como una sección en donde querramos de nuestro proceso evaluatorio, ¿no? Podemos seguir utilizando, ¿no? Evaluaciones en línea que nos permiten ver por ahí más la capacidad cognitiva de la persona, la capacidad de aprendizaje, el pensamiento crítico, la resolución de problemas en línea, ¿no? Que son todas evaluaciones que ya están disponibles, ¿no? Desde, desde la misma plataforma de Alchemy, ¿no? Ya te disponibiliza todas estas evaluaciones y al final agregarle un desafío asincrónico, ¿no? Para poder combinar todas estas diferentes modalidades evaluatorias, ¿no? O sea, al fin y al cabo el vehículo evaluatorio dentro de Alkimetrics es 100% customizable por cada una de las empresas, que eso es un gran valor agregado, ¿no? Donde toda la arquitectura está colocada para ser usada y después la forma de conectarlo y de usarlo depende de cada uno de los clientes, que sabemos que cada uno tiene su propio proceso, su propia cultura, sus propias habilidades que hay que medir, ¿no? Entonces, todo esto está englobado para que sea 100% customizable para cada uno de los partners. Totalmente. Y bueno, también ahora estamos pensando en procesos de contratación, pero no solo podríamos usarlo para eso, también podríamos usarlo para medir habilidades dentro de nuestra empresa, dentro de los colaboradores que ya trabajan con nosotros. Así que un poco combinado con la pregunta que respondías recién, Juanma, de si podemos combinar diferentes formas de evaluación. También, bueno, ¿cuándo aconsejamos nosotros usar un desafío técnico y cuándo recomendamos quizá usar una evaluación em, más con preguntas multiple choice o con preguntas de código abiertas? Yo tengo mi opinión, no sé, Juanma, si tenés otra, pero el desafío técnico lo usaría en una etapa quizá intermedia del proceso de contratación, cuando ya tuvimos un primer screening a nivel em, hemos revisado su CV, vemos que su experiencia tiene que ver, quizá primero evaluamos algunos conocimientos teóricos y después de hacer ese primer corte, de decir, bueno, nos quedamos con los mejores de esta primera evaluación, ahí poder hacer este desafío técnico para ver específicamente cuáles de los candidatos se adaptan mejor a nuestra forma de trabajo en nuestro equipo. Estamos hablando de programación, pero lo mismo aplica para casos de negocio o de marketing. Digamos, primero evaluar un poco si tiene el conocimiento general de estas habilidades que tiene que saber, que tiene que tener, y después ver si cómo las aplica efectivamente esas habilidades, y ahí sí ya tomar una decisión súper informada con los datos del CV, de su experiencia, con los datos más teóricos y después con los datos más prácticos, poder hacer una entrevista y ya estar súper seguros de que ese candidato es el adecuado para nuestra convocatoria. No sé, Juanma, si opinas algo diferente en este caso. No, no, 100% alineado. La verdad que los casos de uso pueden ser infinitos, ¿no? Y obviamente ahí también eh, creo que está disponible todo el equipo de Alchemy, ¿no? Para acompañarlos en
en entender su caso de uso, ¿no? Y poder recomendarles, digamos, que entendemos nosotros como buenas prácticas, ¿no? O sea, creo que hay toda una adaptación a esto de contratar en base a habilidades, ¿no? Y cómo empezar a utilizar datos reales, ¿no? Que definan qué persona ingresa como colaborador, que es súper importante. La verdad que el lograr, el recurso humano, ¿no? Y los colaboradores es el valor más importante, ¿no? Lograr contratar bien y el pain, obviamente, supongo en la comunidad de recursos humanos no hay que explicarle, ¿no? Lo importante del colaborador y nosotros realmente creemos que es el recurso más importante de todas las empresas, ¿no? De ahí viene la innovación, de ahí viene la satisfacción de los clientes, las ventas, todo viene de grandes recursos humanos, ¿no? Asociados a, a un objetivo en común. Y por eso es tan importante y vemos súper importante, ¿no? La utilización de Alkimetrix en los procesos, ¿no? Y lograr identificar esas habilidades que necesitamos real, ¿no? Digamos, de forma objetiva. Es un cambio de mindset que el mundo va hacia ahí, así que nada, es súper importante ir acompañando estos cambios. Bueno, vamos a ir cerrando este espacio. Muchas gracias a todos por sumarse, gracias por los comentarios, por las preguntas. Bueno, como vieron por ahí, también pueden escribirnos a contacto@alchemy. Pueden escribirnos a nosotros también si quieren saber un poco más de la herramienta, si quieren que co-construyamos algo eh, más personalizado para su situación. Estamos súper disponibles para eso. Y bueno, y agradecerte, Juanma, por acompañarme en este espacio. Me parece que fue súper clara tu explicación. Y bueno, y si quedan preguntas, contáctenos, que para eso estamos. No, gracias a vos, Sofi, súper cómodo en acompañarte, así que nada, muy contento de poder mostrar esta funcionalidad y de seguir acompañando a los equipos de recursos humanos a innovar y a tener más herramientas para que puedan dedicar su tiempo a tomar decisiones y a agregar un valor mucho mayor, ¿no? Así que muy, muy alineado a eso. Buenísimo, muchas gracias.